Saludo muy afectuosamente a toda la congregación que se ha reunido esta mañana. Sean todos ustedes muy bendecidos de parte del Señor. Sinceramente, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia representada, como siempre se dice, gracia y paz abundante del Señor para sus vidas. Para mí, está más de decirlo, ¿no es cierto? Es un privilegio, es un lugar de honor poder estar aquí en el púlpito. Yo estoy convencido de que no hay ocasión más gloriosa, más sobrenatural para el culto cristiano que la exposición de la palabra. Ese momento glorioso en que es la palabra escrita, se une con la palabra predicada para llevarnos a la palabra revelada que es nuestro Señor Jesús. Y en esta ocasión la palabra escrita dice relación con una oración muy conocida del Antiguo Testamento, una oración muy especial, muy notable, muy distinguida, declarada por uno de los profetas más conocidos. Así que si tiene Biblia, voy a invitarle a que busque Daniel capítulo 9. Esto es Daniel capítulo 9. Vamos a dar lectura, no a la oración completa, pero sí a la mayor parte de ella. Así como está, le voy a pedir que siga la lectura. Dice así, oración de Daniel por su pueblo. Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Hagamos una pausa ahí para que no nos perdamos en la lectura. Lo que tenemos aquí es que Daniel nos está contando algo. Él dice que él comenzó a leer, ¿qué cosa? La Biblia. En particular estaba leyendo a un colega suyo que vivió algunos años antes, el profeta Jeremías. Y él dice que leyendo en la Biblia, él se encontró con una profecía, con una palabra profética que acortaba el tiempo de tribulación del pueblo de Dios a 70 años. Eso es lo que dice el versículo 1 y 2. El 3 dice así, volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor. Entonces él lee la Biblia y a continuación, ¿qué va a hacer? Va a orar. Va a orar. ¿Pero qué tipo de oración? ¿Será esa oración a veces media floja, media indecisa, breve? Veamos, dice, volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y de ceniza. Es decir, comenzó a orar fervientemente, con mucha pasión. Y a continuación nos regala esta oración y dice, y esta es mi oración al Señor mi Dios, esta fue mi confesión. Dice, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Una entrada perfecta, una entrada preciosa de una oración. Y a continuación dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes. Nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Note usted que Daniel aquí está hablando en primera persona plural. Él se incluye y dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la vergüenza. Vergüenza que hoy llevan todos en Judá, todos los habitantes de Jerusalén. Ahora voy a invitarle a que leamos los versículos 17 al 19 de este mismo capítulo y que corresponden a la culminación de su oración. Dice así, Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo, oye sus ruegos, Señor, y por tu amor haz resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario. Inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. Abre tus ojos, mira nuestra desolación
y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Una entrada espectacular, y está cerrando también de manera muy espectacular. Y el versículo 19 dice: Señor, Señor, óyenos y perdónanos. Note usted nuevamente, Él se incluye, es primera persona plural, perdónanos. Y aquí dice algo, una de las frases que a mí más me impacta en la Biblia, dice: por amor a ti mismo, ni siquiera por amor a nosotros, por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes, que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Amén. Para empezar, quisiera tomarme de las palabras que el pastor mencionaba en el devocional. Él hacía referencia a ese acto que todo cristiano está casi obligado a realizar, que es la oración. Él dijo que orar no era más que conversar con Dios, no era más que hablar con Dios. Y esas palabras a mí, mientras estaba sentado, me recordaban años atrás cuando mi tío falleció, mi tío Daniel, y en esa ocasión quien estuvo ahí para hacer el servicio era el pastor Samuel Barrientos. Y yo siempre me acuerdo que él comenzó con esa frase para poder hacer pedagogía a las personas que estaban ahí. Les dice: orar es conversar con Dios, les dice. Y a continuación continuaba con su idea. Pero la verdad es que es eso, orar es conversar con Dios, así como usted conversa con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus colegas, con sus compañeros de universidad, de liceo. Así como usted conversa, habla con muchas personas, también nosotros podemos hablar con Dios. Y a esa conversación nosotros le llamamos oración. Solo que hay una diferencia notable, y es que la oración es un deber para el cristiano. Es una obligación. Pero cuidado que no es una obligación así como quien dice impuesta, dictatorial y arbitrariamente por Dios. No es un deber sin provecho para nosotros. Por el contrario, es un deber por necesidad. Es un deber por necesidad. La hermana Elvira Mora, allá de Lago Ranco, ella fue mi maestra de escuela dominical cuando yo era pequeño ahí por muchos años. Yo creo que desde los 9 por lo menos hasta los 14 años. Y yo recuerdo que siempre ella hacía una ilustración, una comparación entre la oración y el agua. Y ella decía: así como todo hombre y mujer debe necesariamente, un deber por necesidad, ¿no es cierto?, beber agua, así también nosotros debemos necesariamente orar a Dios. Porque si usted deja de tomar agua, ¿qué pasa? Se deshidrata. Y si persiste en ello, puede hasta morir. De la misma manera, si nosotros dejamos de orar, nos deshidratamos espiritualmente y eventualmente podemos incluso fallecer espiritualmente. Podemos estar en agonía espiritual. Por eso es tan importante la oración y por eso decimos que es un deber por necesidad. Es algo que debemos hacer necesariamente para nuestra propia supervivencia espiritual. Sin embargo, usted entenderá que la oración no es un deber tampoco difícil de cumplir. Así como el beber agua no es difícil de hacer. Usted puede tomar agua donde quiera, cuando quiera y como quiera. De la misma manera usted puede orar donde quiera, cuando quiera y como quiera. En primer lugar, puede orar donde quiera. Puede ser en cualquier lugar, en el trabajo, en la casa, mientras hace el aseo, mientras va de camino al trabajo, mientras va de camino a la universidad. No hay un lugar específico donde haya que orar. Usted puede orar donde quiera, así como podemos tomar agua donde queramos. En segundo lugar, usted puede orar cuando quiera. No hay un momento instituido en el cual usted deba orar. Puede ser al inicio del día, puede ser al almuerzo, puede ser después de la siesta, al anochecer. Puede estar constantemente en oración delante de Dios por horas, haciendo otras actividades y aún así orando. De la misma manera, usted no tiene por qué tomar agua en un momento en específico, ¿verdad? Así como es de fácil tomar agua, es de fácil orar. Y en tercer lugar, puede ser como usted quiera. El pastor mencionaba que había libertad para orar. Usted puede orar de pie, sentado, de rodillas, así como no hay reglas
que nos digan cómo debemos tomar agua, tampoco hay reglas que nos digan cómo debemos orar. Solo que debemos hacer. Debemos orar. Un deber por necesidad. Así como tomar agua. Y damos gracias a Dios por este deber porque es un deber que además disfrutamos. Lo disfrutamos tanto como un vaso de agua cuando estamos sedientos en un día de calor. Ahora bien, así como las razones para tomar agua son distintas, así también las razones para orar son diferentes. Por ejemplo, tenemos oraciones de gratitud, ¿verdad? Donde damos gracias a Dios por sus bienes, por sus misericordias. Tenemos oraciones de adoración en las que rendimos honor al Señor. Hay oraciones de consagración, incluso de edificios, oraciones de invocación, etc. Hay una amplia variedad de oraciones, pero hay una en específico, y es de la que se refiere el texto que hemos leído, que a mí me gustaría hablar hoy. Es la oración de intercesión. La oración de intercesión. En esta oración lo que nosotros hacemos es olvidarnos de nosotros mismos y por un momento concentrarnos en la necesidad de nuestro prójimo, del otro, que puede ser muy cercano a nosotros, parte de nuestra familia, o muy lejano también, una persona que pide oración. Y lo que hace este capítulo es darnos claras instrucciones respecto de cómo debemos interceder por otros. Es como un listado de condiciones que debe reunir un intercesor. Y es por eso que le he puesto por título a esta predicación, Condiciones y características de un intercesor. En ocasiones es un tipo de oración parecida a la que se hace en algunas congregaciones. En esta también el coordinador da un espacio y pregunta a los presentes, ¿no es cierto? ¿Quién tiene una petición en su corazón que quiera comunicarla a la asamblea? Y a la gente dice, bueno, yo quiero pedir por un nuevo trabajo, yo quiero pedir por salud, yo quiero pedir por provisión de Dios. Yo pido oración porque voy a hacer un viaje en el sur, se hace harto eso. Yo pido oración por esto otro. Eso es una oración de intercesión. Y la iglesia se reúne y ¿qué hace? Comienza a orar y hace suyo el deseo de ese hermano. En la intercesión nosotros oramos para que el Señor responda a las peticiones de nuestros hermanos. ¿Se entiende, verdad? Hoy vamos a aprender las características del intercesor. En primer lugar, los primeros 2 versículos dicen así. Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. Ahí está el contexto. Un contexto que además nos permite extraer un poco de información sobre Daniel. Ya han pasado algunos reyes. Este Daniel no es un Daniel joven, este es un Daniel anciano, experimentado, muy sabio, y toda su sabiduría él la plasmó en esta oración. Dice, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de los años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. ¿Qué anuncio? Que la desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Daniel dice que estaba leyendo atentamente en el libro del profeta Jeremías y encontró una profecía, encontró una palabra profética. Ahora es interesante también hacer una revisión un poco del contexto de esta oración. Daniel lo que hace aquí es interceder por su pueblo, por su nación, por los judíos. Los judíos estaban alejados de su país, de su patria, a miles de kilómetros, porque habían sido esclavizados por una nación extranjera. Y esa nación los había deportado a otro lugar. No de manera muy amable, sino a través de largas caminatas. Y en otras características que no corresponde mencionar, pero usted puede investigar, de manera muy cruel, fueron trasladados de su patria a una nación extranjera. Es como si de pronto una nación muy grande hiciera guerra con Chile. Una nación más o menos cercana, pensemos en Brasil. De pronto los brasileños le hacen guerra a Chile. Llegan acá, vencen porque tienen un ejército más grande, porque tienen más soldados, porque tienen más tecnología. Vencen a nuestro país, toman a todos los chilenos y se los llevan a Brasil para que vayan a servir a los brasileños. Algo así fue lo que aconteció en estos tiempos. Vinieron los babilonios, hicieron guerra, sitiaron a la ciudad santa
y después de eso tomaron cautivos al pueblo, Daniel incluido, y lo llevaron a Babilonia. Eso le sucedió a los judíos. Sin embargo, un profeta del Señor había asegurado que la tribulación del pueblo de Israel estaba acotada por un guarismo. 70 años, no más que eso. Daniel encuentra esa profecía y comienza a orar en esa dirección. Daniel confía en la profecía e intercede. Ora en favor del pueblo judío porque él tiene una seguridad. Él tiene algo, una garantía de éxito. ¿Cuál es su garantía? Que el Señor ya ha anunciado por medio de Jeremías que la desolación no va a durar más de una generación. Esa es su seguridad. Ahora, usted puede tener una petición o puede tener la petición de otra persona y dice, bueno, yo no tengo esa seguridad tan explícita de que voy a recibir mi oración. Así como lo hizo Daniel, es fácil orar, dice. Es fácil orar porque él tiene una garantía, una seguridad de éxito. Sin embargo, yo tengo una noticia. Y es que yo no sé cuál será su necesidad. No sé cuál es la necesidad de su familia, pero tengo una palabra segura. Hay una profecía para usted. Hay una palabra profética que es tan segura como la de Daniel. Escuche 2 de Pedro 1:19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos una palabra profética que es más segura que cualquier otra. La misma que tuvo Daniel, es decir, la palabra del Señor, que está repleta de promesas, de sanidad, de salvación, de provisión de parte de Dios. Y es la palabra profética más segura. Y así como Daniel estaba atento a ella, ¿qué debemos hacer nosotros? Estar atentos también a la palabra del Señor. Eso significa disciplina, eso significa estudiarla, leerla, comprenderla, conocerla. Esas promesas son palabra profética vigente para nosotros. Un ejemplo. ¿Tiene problemas para dormir? Muchas personas tienen problemas para dormir. Hay una palabra profética para usted. Hay una palabra del Señor para usted. Proverbios 3:24 profetiza así: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Es una profecía para usted. Y así como Daniel se fió de la palabra del Señor, nosotros tomamos la palabra del Señor y la declaramos sobre nuestra vida. Daniel confió en la palabra de Dios, nosotros también podemos hacerlo. Su palabra es tan segura como la nuestra, porque también ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es una palabra profética más segura que cualquier otra. No es necesario que venga un profeta a decírsela, porque la palabra ya lo dice y usted ya puede confiar en ella. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde nuestras oraciones? Algunos de ustedes recordarán que Santiago nos dice que es por la falta de fe, ¿verdad? Porque no tenemos fe. Dios no contesta nuestras oraciones porque nos falta fe, confiar. Entonces está bien claro, bien identificado el problema. El problema es que falta fe. Yo ahora me pregunto, ¿dónde está la fuente de la fe para ir a beber? ¿Dónde está el banco de la fe para ir a hacer un giro? ¿Dónde hay fe? Y la respuesta nos da Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si no conocemos las promesas de Dios para nuestra vida, ¿cómo vamos a tener fe? Y si no tenemos fe, ¿cómo nuestra oración va a ser respondida? Me va siguiendo, ¿no es cierto? Si no conocemos la Biblia, no hay fe. Si no hay fe, no hay respuesta. Son cosas necesarias. Es necesario conocer las promesas. Aquí escribí esto, dice: si consideramos que las promesas contenidas en la Biblia son la palabra profética más segura que tenemos, ¿no deberíamos confiar en ellas de tal manera que demos por sentado su cumplimiento? Pero ¿cómo habremos de confiar en ellas si escasamente las conocemos? Pedro dice que debemos estar atentos a la Biblia como a una antorcha
que alumbra el lugar oscuro. Y Pablo nos dice que la fe, clave para recibir lo que pedimos, viene por el oír la palabra de Dios. ¿No deberíamos entonces poner nuestro esfuerzo en oír las promesas del Señor, en conocerlas y así tener más fe y con ello tener la seguridad de recibir lo que pedimos? Por eso Daniel estaba leyendo atentamente el libro de Jeremías. Leía Jeremías, su fe se incrementaba y oraba y tenía respuesta, porque conocía las promesas del Señor para su vida. Entonces, la primera pregunta de aplicación es esta: ¿conoce las promesas de Dios para su vida? ¿Conoce las promesas de Dios para su situación en particular? ¿O para la situación en particular que está viviendo esa persona cercana de quien a usted le gustaría que recibiese una respuesta? Hay muchas maneras de conocer estas promesas. Hay incluso una Biblia que se llama Edición de Promesas. Pero también nosotros disponemos de herramientas tecnológicas. Si tengo una necesidad, bueno, voy y busco en un buscador, ¿no es cierto? Encuentro la palabra, entiendo el contexto también, me esfuerzo, pongo en práctica para poder conocerla perfectamente y después de eso, ¿qué? Con toda seguridad voy de rodillas delante del Señor y con la seguridad de que voy a recibir respuesta, porque tengo una palabra profética que es más segura que cualquier otra. Resumen de esto: primera característica de un intercesor. Un intercesor confía en la palabra de Dios y la conoce. Segundo lugar, un intercesor debe ser ferviente. Versículo 3 dice así: volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar, dice, y me cubrí de cilicio y de ceniza. Esta es un relato de una oración muy, muy ferviente y apasionada. ¿Piensa usted en alguien que camina por el desierto? Han pasado muchas horas, el sol está alumbrando y provocando calor en esta persona. Él camina, tiene sed, está angustiado, está buscando una fuente de agua y a lo lejos divisa una pequeña línea azul. ¿Qué hace? Con desesperación corre hacia ella y ni siquiera espera sentarse, sino que se lanza y bebe de esa agua. Así es la oración de intercesión. Es apasionada, es ferviente, es como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Es desesperante, es desesperante. Eso es lo que nos enseña Daniel. La oración de intercesión debe provocar en nosotros desespero, como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Daniel habla aquí de ruegos, de ayuno, de arrodillarse en medio de las cenizas. Es necesario implorar, rogar con sacrificio delante de Dios. Y por supuesto que no es difícil hacerlo cuando nosotros tenemos una palabra profética segura, porque nosotros vamos por camino de garantía de éxito. Tenemos garantía de éxito porque tenemos una palabra. Entonces, esa oración ferviente se facilita, porque sabemos que Él va a responder. Y el Señor escucha nuestras oraciones y nos responde. Escuche el Salmo 145, 18, 19. Dice así: cercano está el Señor a todos los que le invocan. Y a continuación dice: a todos los que le invocan de veras. Es decir, a todos los que le invocan de verdad. A todos aquellos que hacen un sacrificio por acercarse a Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá su clamor y los salvará. Si hay confianza en la palabra, si hay pasión al orar, Dios oirá y responderá aún más allá de lo que nosotros pedimos. Pero debemos ser apasionados, fervientes al orar. Es necesario dejar de lado, lo digo con todo respeto, a veces en nuestras casas, esas oraciones simples, reiterativas, repetitivas, donde repetimos una y otra vez lo que siempre hemos dicho. Eso hay que dejarlo. Así como un niño que cuando comienza a caminar es muy torpe, ¿no es cierto? Y necesita continuamente de apoyo, pero a medida que va creciendo, va teniendo más seguridad y más firmeza en su andar,
Así también nosotros debemos dejar estas cosas infantiles, repetir siempre lo mismo, reiterar siempre lo mismo, sin pasión, con flojera. Dejar eso, esas cosas de niños. Y a medida que crecemos en conocimiento de la Escritura, comenzar también a ejercitar mejor nuestra oración. A orar con más intensidad, con más fervor, con más pasión. Es necesario si queremos recibir lo que pedimos. Entonces, en primer lugar, el intercesor, ¿qué debe hacer? Debe conocer la palabra de Dios, debe confiar en ella. En segundo lugar, el intercesor debe pedir con fervor y pasión. Y en tercer lugar, el intercesor debe humillarse ante Dios. Dice a continuación así: y esta fue mi oración al Señor mi Dios. Esta fue mi confesión. Señor, Dios grande y digno de ser temido. Daniel se acerca a Dios como a un padre, pero como a un padre del Antiguo Testamento. A veces nos olvidamos de eso. Jesús nos dice que nosotros debemos decirle Padre nuestro, pero un padre del primer siglo de la era cristiana. Es decir, con confianza, pero con temor, con respeto. Nos acercamos y le decimos: Dios, grande y digno de ser temido, que cumples tu pacto en misericordia. Nos acercamos con respeto, con humillación delante de Dios. ¿Qué es humillarse delante de Dios? Es reconocer que frente a Él nada somos. Debemos aceptar que Él siempre tiene la última palabra. Dios va a responder nuestras oraciones, pero hay una condición: siempre que sea conforme a su voluntad. Humillarse delante de Dios es eso, reconocer que siempre nos va a responder, pero en la medida que sea conforme a su voluntad. Primera epístola de Juan 5, 14, 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Humillarse ante Dios es eso, es reconocer que Dios siempre tiene la última palabra, que de Él dependemos. Y es también una invitación a confiar en que Él siempre busca lo mejor para nosotros. Tengo pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Y es una verdad que no solamente la declara Daniel. Recordará usted ese conocido versículo de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, humillación, si se humillare mi pueblo, es una condición también, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tercera pregunta de aplicación: ¿nos hemos humillado delante de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la oración ante Dios? Debe ser una actitud de humillación, de profundo respeto, de temor. Salmo 2 dice: sirvan a Jehová con temor y temblor. Sirvan a Jehová con temor y temblor, con mucho respeto, con confianza, pero también entendiendo que Él es Dios. El Dios totalmente otro. El Dios totalmente otro. En cuarto lugar, el intercesor debe vivir en santidad. Dice él a continuación: que cumples tu pacto y tu misericordia con los que te aman y cumplen tus mandamientos. No podemos esperar que Dios responda a nuestras oraciones si hemos puesto nuestros pies en camino de pecado. Es necesario confesar nuestros pecados y estar verdaderamente arrepentidos para recibir respuesta. Salmo 66, 18 dice así: si en mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Entendió el versículo? Condiciones. Si en mi corazón yo hubiera mirado a la iniquidad, Dios no me hubiera escuchado. Dios no me hubiera escuchado. Entonces es necesario, y esto está relacionado con la humillación ante Dios, que nos acerquemos a Él
confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y comprometiéndonos a vivir en santidad. En santidad. Dios sí rechaza oración. Dios sí rechaza oración. Cuando en nuestro corazón hay un pecado permanente, y insistimos en nuestra maldad, Dios sí rechaza oración. Porque si en nuestro corazón miramos a la maldad, Dios no nos escucha. Dios no nos escucha. Hay dos palabras que, esto es una percepción mía, puede que esté equivocada, hay dos palabras que han ido cayendo en desuso en las iglesias evangélicas, que son las palabras justificación y santificación. A veces enfatizamos mucho la justificación. Fíjese que la justificación tiene dos características que quiero destacar. Primero, que es un acto unilateral, es una obra de Dios. Dios justifica al pecador. Lo declara justo, es un decreto, es una declaración. Y en segundo lugar, esa justificación está completa, no hay nada más que hacer. Dios ya le ha justificado. Y a veces nos quedamos con esa imagen y pensamos que todo entonces, todo lo que tiene que ver con el orden salutis, el orden de la salvación, ya está listo, ya está completo, no hay nada más que hacer. Pero la santificación es algo distinto. La santificación, en primer lugar, es un emprendimiento cooperativo, no es unilateral. Dios demanda de nosotros una actitud para que Él nos santifique. Y en segundo lugar, no está completo, es progresivo. Todavía estamos trabajando, es continuo. Nuestra santificación es un proceso que todavía no ha sido completado. Solo es completado cuando al pasar de esta vida o cuando Cristo regrese en gloria, nuestras almas son hechas perfectas en santidad. Y con nuestra santidad entonces podemos ver el rostro de Dios. Solo en ese momento nosotros hemos alcanzado la santidad plena. Mientras tanto, la Biblia continuamente nos llama a ser santos. Debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, dice. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La visión beatífica, la gloria más alta que el cristiano puede experimentar en el cielo al contemplar el rostro de Cristo, se alcanza cuando sus almas son hechas en santidad, perfectas en santidad. Pero mientras tanto, nuestro trabajo es santificar por medio del Espíritu Santo nuestro ser entero. No está hecho, no está culminado. Hay que forzarse, hay que forzarse. Es necesario que el cristiano ponga esfuerzo, ponga fervor en buscar la santidad. Si usted no hace este ejercicio, si usted no se esfuerza en esto, Dios no va a responder su oración. Quiero ser muy categórico en eso. Dios no va a responder la oración. Si persistimos en nuestro pecado, Dios no va a responder la oración. Si mi corazón hubiera mirado la impiedad, el Señor no me habría escuchado. Pero también tenemos una esperanza, y es esta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es necesario arrepentirse y buscar la santidad. Vuelvo a citar 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieran de sus malos caminos. Y si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos, dice. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahí también está hablando de la santidad porque dice, y buscar en mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? El rostro de Dios. Moisés en el Sinaí lo quería ver, pero el Señor no se lo permitió. Solamente la falda de sus vestidos. Job quería ver el rostro de Dios. Se esperanzaba en eso el rey David en el Salmo 15, Salmo 16. También quería ver el rostro de Dios. El deseo de todo cristiano es poder ver el rostro de Dios. Porque cuando vemos su rostro, todos nuestros temores, todas nuestras angustias, nuestros dolores, se desvanecen ante su luz gloriosa, ante la luz gloriosa de su rostro. ¿Qué significa entonces buscar el rostro de Dios? Significa determinación a una vida de santidad. Determinación a una vida de santidad. Yo busco el rostro de Dios. Pero para eso yo sé que debo ser hecho perfecto en santidad. Yo voy a cooperar. Es un emprendimiento cooperativo. Yo coopero con mi voluntad y el Señor hace la obra. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? El intercesor debe confiar en la palabra de Dios. Debe conocerla.
debe encontrar una promesa, hacerla suya, y a partir de entonces orar con fervor, con pasión, no de manera floja, con pasión, destinando tiempo, siendo disciplinado, ejercitándose en esa piedad que es la oración. En tercer lugar, una vez que comienza a orar, debe humillarse delante de Dios y reconocer que Él es el Dios totalmente, completamente otro, distinto a nosotros, diferente de nosotros. Pero que, como dice la Escritura, Él se acerca a los que son humildes de espíritu. Él desciende a los que son humildes de espíritu. Y luego de eso también tenemos que recordar en cuarto lugar que el intercesor debe vivir una vida de santidad. Cuarta pregunta de aplicación: ¿cómo está nuestra santidad delante de Dios? ¿Cómo es nuestra reacción frente a nuestros pecados? Cuando pecamos, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay amargura? ¿O seguimos en la cotidianidad? Si no hay amargura, entonces debemos preocuparnos. Frente al pecado nuestro corazón debe amargarse. Y nosotros debemos pedir perdón al Señor. No importa cuán grande sea tu pecado, lo que importa es cuán grande es tu arrepentimiento delante del Señor. Quinto, el intercesor debe ponerse en el lugar de quien pide la oración. Versículo 5 dice así: hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido impíos y rebeldes, nos hemos apartado de tus leyes y mandamientos. Dice a continuación: no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Dice: no hemos obedecido a tus profetas. Pero Daniel sí había obedecido a los profetas. Él había leído en Jeremías y había creído en eso. Entonces, ¿por qué, si Daniel se contaba entre los piadosos, si Daniel se contaba entre los fieles a Dios, él utiliza esta conjugación verbal y dice: hemos pecado, hemos hecho lo malo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros intercedemos, nosotros debemos ponernos en el lugar del rebelde, en el lugar del pecador. Si hay una persona cercana que no conoce al Señor, nosotros nos ponemos en su lugar y decimos: Señor, yo he pecado, hemos cometido errores. Porque cuando nosotros hacemos eso, hacemos juego con la empatía y nos ponemos en ese lugar. Es necesario que el intercesor se ponga en los zapatos de la persona por la quien está intercediendo, como si fuéramos nosotros mismos. Mira, con estos dos versículos yo pienso que queda muy claro. Hebreos 13:3 dice así: acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Acuérdense de los presos como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos. Acuérdense, es decir, oren por ellos, como si ustedes mismos estuvieran en cadenas. Y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Claro, ¿verdad? Y otra oración de intercesión, bien conocida, Romanos 9, Pablo dice así: digo la verdad en Cristo, no miento. Pablo dice esto: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. Eso es interceder. ¿Se da cuenta la actitud de Pablo? Él tiene un dolor, una tristeza inmensa. Dice: desearía yo mismo ser maldecido y apartado de Cristo, con tal de que mis hermanos puedan conocerle, los que son de mi raza, los que son de mi nación. Ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro es eso. Es sentir su dolor, es sentir su aflicción, aun cuando ellos no la consideren como tal. Es ponerse en ese lugar. El intercesor debe ponerse los zapatos de la persona por quien está implorando al Señor. Luego dice: el intercesor debe dar toda la gloria a Dios. Esos son los últimos versículos que habíamos leído. Señor, dice: Señor, óyenos y perdónanos, préstanos atención. Señor, actúa por amor a ti mismo, Dios mío, no tardes, que tu nombre se invoca sobre tu ciudad y tu pueblo. Si por nuestros ruegos Dios responde nuestra oración, toda la gloria debe ser dada a Dios. En ninguna manera podemos exaltarnos.
Jesús lo dejó muy claro, mira, ponga atención. Juan 14:13 dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Pero continúa el versículo: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda la gloria para Él. Él responde, pero para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El intercesor debe dar gloria al Padre, porque todo lo que Dios hace es para su gloria. Y esto es un principio: Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Toda la gloria es para Él. Entonces, tenemos 6 características del intercesor. Sería bueno si podemos volver a leer este capítulo para poder recordarlas. En primer lugar, el intercesor debe confiar en la palabra de Dios y debe conocerla. En segundo lugar, el intercesor debe orar con fervor, con pasión, con ruegos, con ayuno. En tercer lugar, debe humillarse delante de Dios, reconociendo que Él siempre tiene la última palabra. En cuarto lugar, debe procurar la santidad por amor a la persona por quien está orando. En quinto lugar, debe ponerse en el lugar de esa persona y pensar que él mismo ha cometido ese pecado. Incluso decir: desearía yo mismo ser maldecido y apartado de Cristo con tal de que mi hermano le conozca, con tal de que mi hermano regrese. Y en sexto lugar, el intercesor debe dar toda la gloria a Dios cuando seguramente Dios responda. Porque si nosotros hacemos esto, Dios nos va a responder. Y esta intercesión tuvo respuesta. Versículos 21 y 23. Dice, de versículo 20 al 23 dice: todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor, mi Dios, en favor de su santo monte, y orando sin cesar. Mire todo lo que está diciendo, ¿verdad? Enfatizando lo mismo: fervor, pasión, y orando sin cesar. Cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde, vi que Gabriel... ¿Cuál es este Gabriel? El ángel del Señor. El hombre que antes había visto en la visión volaba hacia mí apresuradamente. Habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. Y tremenda palabra, versículo 23. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar. Cuando un intercesor se pone a orar, desde ese mismo instante la orden desde el cielo ya ha sido dada. Pero es necesario que continuemos. 21 días estuvo Daniel orando con ayuno, fervientemente delante del Señor. Ahora, la oración del Señor, y con eso terminamos, a veces puede retrasarse, como en este caso. Pero tenemos la seguridad de que desde que el momento en que empezamos a orar, la orden ha sido dada desde el cielo, siempre que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Pero por qué se retrasa la respuesta? Porque si bien Dios tiene el control de todas las cosas, ese es un control permisivo. Y en ocasiones Dios permite que Satanás retrase la respuesta. Mira lo que estoy diciendo. Dios permite que en ocasiones Satanás retrase la respuesta para probarnos a nosotros. No tengas miedo, Daniel dice, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días. ¿Quién está hablando aquí? Gabriel. El príncipe del reino. ¿Un príncipe humano puede oponerse a un ángel de Dios? ¿De qué príncipe está hablando aquí? El príncipe de Persia se me opuso. Pero Miguel, Judas 1:9, ¿recuerda? Miguel, otro ángel del Señor, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda. No quiero dotar este sermón de esta demonología, pero es cierto, hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Y nosotros, ¿saben qué? No estamos tan preocupados. Daniel no estaba tan preocupado de lo que acontecía sobre su cabeza. Él solamente estaba orando. Pero sí sabía que había una guerra espiritual. Nosotros oramos y el Señor responde, pero Él también nos prueba. Lo que sí tenemos que estar seguros es que nuestro Dios ya triunfó, ya derrotó al mundo
ya derrotó a Satanás, ya derrotó a los demonios. Él triunfa y nos hemos acercado a la persona más segura, que tiene también la palabra profética más segura para nuestras vidas. Demos gracias al Señor puestos en pie por su